Bienvenidos a todos. Esta es la segunda entrega de un mensaje bíblico referido a la doctrina cristiana, a la doctrina de los apóstoles. No es esto un estudio bíblico, sí es un mensaje. Y el primer tema que elegí de la doctrina es el pecado, porque queremos llegar al corazón de aquellos que no tienen a Jesús en sus vidas, que no tienen la salvación ni la libertad en Cristo. Y el primer paso es reconocerse pecadores. A partir de allí, cuando tienen una nueva vida, van a poder entender todos los demás temas. Y la idea un poco es planificar que las personas puedan crecer en la palabra de Dios, que es el pan nuestro de cada día. Así que estemos atentos y agarremos lápiz, papel y podamos anotar lo que consideramos importante. Recordamos que habíamos dicho que el pecado, producto de la desobediencia del hombre hacia la voluntad de Dios, entró en el primer hombre, que fue Adán, y a partir de Adán en cada uno de nosotros. Por lo tanto, el que comete un pecado se llama pecador. Y todos somos pecadores, en ese sentido somos todos pecadores. Y reconocer eso es un gran paso. Por otro lado, el pecado trae muerte, muerte física en el alma y espiritual. La muerte física es la que vamos a padecer todos, pero nosotros tenemos también y sufrimos por el pecado consecuencias que es la separación de la relación del hombre con Dios. En primer lugar, esa consecuencia es una de las principales. Otra es que se separan o se rompen las relaciones horizontales y verticales, mis relaciones con las personas, mis pares y a la vez con mis autoridades. Afecta la autoridad del hombre, del ser humano, tanto hombre como mujer. El pecado nos conduce a la muerte y va corrompiendo nuestra vida. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer algo. Dijimos que hay un antídoto que es nuestro Señor Jesucristo, que hizo una obra en esa cruz del Calvario, esa obra tan hermosa, recordada por la humanidad, y el calendario marca ese momento en el que Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados, convirtiéndose en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También aquellas personas que practican el pecado y lo hacen en forma consciente, sabiendo que hacen mal, que lastiman, que hacen daño. Romanos capítulo 1, versículos 24, 26 y 28 dice la palabra de Dios que estas personas son entregadas a la inmundicia, es decir, que cambian la verdad por la mentira, dando culto a la creación antes que al Creador. También dice que son entregados a pasiones vergonzosas, es decir, que le dan mayor importancia al cuerpo que a la cabeza, es decir, que todas sus conductas no pasan por la reflexión, por el pensamiento, y son personas que le dan rienda suelta a los deseos de sus cuerpos. Y también son entregados a una mente reprobada, es decir, que hacen cosas que no convienen, que lastiman sus propias vidas, pero también afectan a los demás. Y no solo eso, sino que se complacen con quienes lo practican. Voy a definir algunas palabras que tienen que ver con el pecado y que hacen referencia en la palabra de Dios. El pecado dice que es errar al blanco, es decir, que esto lo dice en relación a que cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito, y cuando nos desviamos de ese propósito por no buscar la voluntad de Dios, estamos cometiendo un pecado, nos estamos desviando y estamos errando al blanco. También está la iniquidad. En la Biblia habla esta palabra, iniquidad, que es una conducta en que la persona no se aparta de lo justo, de lo correcto y de lo equitativo. Está la palabra maldad o mal, que es arruinar todo lo bueno que Dios creó.
Está la palabra impiedad, que significa aquellos que viven permanentemente ocupados en la perturbación y la maldad. No se toman el tiempo para reflexionar. La Biblia dice, los impíos, como el mar en las tempestades, que no pueden estar quietos y sus aguas arrojan basura y lodo. No hay paz para los impíos. Isaías capítulo 57, 20-21. También está la injusticia. La injusticia es una maldad que se opone a la voluntad de Dios y a la verdad. Y está la transgresión. La transgresión tiene dos aspectos. Uno contra Dios, contra el Creador, y otro contra la creación. La falta de confianza en Dios también es pecado. Es la incredulidad, es la falta del conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces hacemos cosas que por ignorancia no sabíamos que estaba mal. Y sin embargo Dios tiene misericordia de eso también. Dice la palabra de Dios, fui recibido a misericordia por lo que hice, por ignorancia, en incredulidad. 1 Timoteo capítulo 1, 13. Es decir que la falta de fe, la incredulidad, la falta de conocer la voluntad de Dios también es un pecado. El deseo egoísta que gira en torno a los intereses personales también es pecado, es una forma de maldad y de pecado. Y otra más es desafiar la ley. Conociendo la ley, se desafía la ley como tentando a Dios, diciendo no me va a pasar nada porque soy cristiano, Dios me va a respaldar, Dios está conmigo. Sin embargo, dice la Biblia, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Romanos 6:19. Nos presentamos, ponemos nuestra vida, nuestro cuerpo en peligro porque estamos desafiando la ley de Dios. Tenemos que tener cuidado con todos estos aspectos de la maldad, del pecado y de la iniquidad. Con la práctica del pecado existe lo que dice la palabra de Dios, el cuerpo del pecado. El cuerpo del pecado está bajo maldición. Y Dios es un Dios santo y demanda justicia sobre esto. No podemos presentarnos a Dios con inmundicia, con pecado, con suciedad. Y esa justicia recayó sobre la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él fue crucificado y Él se entregó por amor a cada uno de nosotros en forma voluntaria. Por eso es que debemos valorar esa cruz, esa crucifixión, porque Jesús se llevó de nosotros el pecado, el cuerpo del pecado. Y ya no estamos más bajo maldición, por eso la palabra de Dios dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, en esa voluntad de Jesucristo somos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre, somos salvos, recibimos la salvación, recibimos entrada al lugar santísimo y una relación con Dios. Eso debemos valorar, debemos tenerlo muy en cuenta y ser consciente de que ese sacrificio tiene un precio muy grande. Esa sangre derramada fue para destruir el cuerpo del pecado que no nos permitía tener una buena relación con Dios, una relación verdadera con Dios. Para completar esta idea, Romanos 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, que el cuerpo de Cristo sufrió el juicio. Ahora hay salvación por medio de la fe en la obra del Hijo de Dios. Y nuestro cuerpo puede experimentar salvación, limpieza espiritual y santificación. La santificación es otro de los aspectos de la doctrina cristiana. Recibimos el perdón de nuestros pecados pasados, todos los que cometimos. Y también tenemos que comenzar un camino nuevo
de santificación, de regeneración, de volver nuestra vida a la imagen de Dios. Y para ello tenemos un modelo que es Jesucristo. Así que la santificación es un tema interesante que viene después de lo que sería el pecado. Pero sí podemos experimentar salvación, podemos experimentar la libertad y la limpieza espiritual, sentirnos sin culpa, sin condenación. Quisiera leerte 1 de Pedro 2, 22 al 24. Y dice así la palabra de Dios, te lo leo. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El querer el bien está en mí, pero el hacerlo no. No puedo hacerlo, dice Romanos 7:18. Aquí hay una ley que se cumple, que nosotros aprobamos el bien, pero el hacerlo no está en nosotros, muchas veces porque hay algo que se llama iniquidad, y este es otro de los aspectos que trae el pecado. La iniquidad es el producto del pecado y pasa a ser para nosotros la raíz de nuestros pecados, que vienen por herencia. Dice la palabra de Dios que Dios visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. Todo esfuerzo e intención de alcanzar lo bueno de Dios, que no sea por medio de Jesucristo y su palabra, se llama iniquidad. La iniquidad es una conducta que contradice a Dios y tiene que ver con la corrupción que se transfiere de generación en generación. Es un intento de Satanás de querer usurpar la gloria de Dios. Hay una palabra, una frase que dice: de tal palo tal astilla. Muchas veces nosotros cometemos los mismos errores que nuestros padres, porque ellos nos transmitieron de generación en generación sus pecados, y hay una tendencia particular en la cual nosotros decimos: ¿de dónde sale esta conducta que no puedo corregir en mi vida? Y muchas veces tenemos que mirar hacia nuestros ancestros para cortar esa maldición. Esa es la iniquidad. Ahora, en Jesús somos libres, y el consejo de Jesús es erradicar el pecado en nosotros, es decir, santificarnos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. En la antigüedad el sacerdote ofrecía 2 machos cabríos. En Levítico capítulo 16 dice que son 2 animales que eran sacrificados, uno que representaba el pecado del pueblo y el segundo que era enviado al desierto, que representaba la concupiscencia, es decir, las personas que están atadas al pecado son aquellas que, habiendo sido libres y siendo perdonados por Dios, en un segundo paso, que es santificarse, les cuesta soltar o renunciar a todas esas formas de pecado, porque están atados a la inmundicia, a la iniquidad. Y Jesús dice: vete y no peques más. Jesús le dijo a sus discípulos: les voy a lavar los pies. Y Pedro objetó, dijo: no es necesario. Pero Jesús le dijo: si no te lavo, no tenés parte conmigo. De eso se trata la vida espiritual, de poder entrar en una nueva vida donde hay limpieza, donde Dios nos limpia, Dios quita el pecado y nos va limpiando.
a través de la santificación. Y tiene que salir de nosotros todas formas de pecado y toda iniquidad que hay en nosotros. Entender esto es importante porque nos permite ser conscientes de lo que tenemos que hacer. Así que nosotros como cristianos sigamos santificándonos, desechando toda clase de maldad, confesando nuestros pecados delante de Dios y recibir el perdón, arrepentirnos y dejar de estar bajo condenación y bajo la culpa. Seamos sabios para vivir, aprovechemos bien el tiempo. Amada Iglesia de Jesucristo, Dios te bendiga y nuestro deseo siempre es que sigas creciendo. Le mando un abrazo muy grande a cada uno de mis hermanos de la Iglesia Nueva Vida en Lanús, en la localidad de Montechingolo, Buenos Aires, Argentina, y a los pastores Molina, Nora y Roberto, que son los fundadores del Ministerio Nueva Vida, allí en ese lugar, una hermosa iglesia donde aprendemos la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.